Buenas noches desde Michoacán. Vamos a continuar con el estudio de las 10 emanaciones luminosas del árbol de la vida. Y hoy iniciamos el estudio de la parte central del árbol de la vida, que es diferente. Como dijimos, este es un nivel básico de aprendizaje. Sin embargo, profundizamos un poquito más. Sabemos que hay un nivel todavía más profundo, pero ya más especializado. Sin embargo, aquí estamos teniendo lo necesario para comprender qué hacer en cada una de estas sefirot. Y justamente como también le hemos llamado el árbol de la transformación o el árbol de la conciencia o árbol de Jacob, justamente hoy vamos a hablar de Jacob porque aprendemos de la Sefer Tiferet que Jacob es el principal personaje de esta Séfira y que es obviamente la carroza. Así que damos comienzo hoy, que es ya prácticamente 22 pues estamos a 22 de Nisan para entrar a 23. Estamos a día 30 de abril, Día del Niño, felicidades, del 2024. Y como dijimos, seguimos en Pesaj 8. Vamos entrando a la segunda semana de la cuenta del Omer. Así que estamos al 22 de Nisan para entrar al 23 de Nisan del año 5784. Muy bien, iniciamos pues. Tiferet. Tiferet, como se traduce, o algunos lo han traducido como belleza, pero bueno, simplemente belleza, pues a lo mejor uno se imagina la belleza física o la belleza interior, pero en realidad estamos en la parte central del Etz Haim, que es el árbol de la vida. La Séfira de Tiferet, estamos viendo que está justo en la columna central de, del árbol de la vida. La podemos apreciar aquí. Está la columna central, la columna derecha y la columna izquierda. Entonces, Tiferet es el tronco del árbol de la vida y es la que equilibra ambas columnas. Sabemos que la columna derecha es la columna de la bondad y la columna izquierda es la del rigor. Por un lado, pues demasiada bondad no es bueno, pero también demasiado rigor o disciplina tampoco es bueno. Es como cuando unos padres educan a sus hijos, pues es demasiado, la columna derecha la representa el padre y la columna izquierda la representa la madre. En condiciones normales, la columna izquierda, que es la madre, representa la disciplina, el cuidado y, vamos a decir, un poquito el rigor. Y la columna derecha, pues es la bondad, lo bueno. En las condiciones actuales ya es un poco difícil sostener esta situación porque a veces los dos padres trabajan, pero generalmente la columna derecha, que es el padre, es el que es el proveedor, ¿sí? Entonces la madre, que es la columna izquierda, es la educadora y la que pone la disciplina en casa hasta cierta edad, porque en algún momento, sobre todo en los hombres, le corresponde al padre continuar con la educación del hijo, pero es como los padres, si se le pone demasiada disciplina, muy difícil, entonces el hijo, pues, no resiste demasiada rigor y disciplina, pero por otro lado, si se le da demasiada, todo lo que quiere, todo lo que él desea y se le da la bondad también, no es bueno. Buscar un equilibrio entre ambos es lo correcto, ¿sí? Y en este caso, Tiferet para nosotros nos da la bondad y nos da la disciplina y el equilibrio de las dos es la misericordia.
Entonces, estar equilibrado en este mundo es una de las cosas que más nos puede causar una felicidad y un equilibrio emocional y una paz interior. Entonces, Tiferet es un filtro entre la oscuridad que pase hacia arriba, es decir, la parte de abajo es la parte, vamos a decir, oscura, la parte más baja, donde la densidad de la luz es menor hacia abajo, y en la parte de arriba es luz. Entonces, Tiferet es el centro del árbol de la vida, como dijimos, pero es el centro de 6 sefirot: Gesed, Gebura, Tiferet, Nesad, Od y Yesod. Son 6 y se le conoce como Serampín, ¿sí? Israel, entonces, contiene la séfira de las 6 sefirot, de las 6 carrozas del árbol de la vida. Por eso Israel está, contiene 6 letras, y esas 6 letras están, están relacionadas con las 6 sefirot. Y también la capacidad de discernir el bien, superando evidentemente al mal, y tener claridad y honestidad. Por eso en el Zohar se habla mucho de la conciencia del sol. Tiferet es Jacob, la carroza es Jacob, es decir, el patriarca Jacob, como si lo conocemos en español, es el que representa esto y está representado por el sol, mientras que, por ejemplo, Yosef está representado por la luna. La luna, que es la emoción, mientras que el sol es la conciencia. Y la conciencia es superior a la imaginación. En otras palabras, una persona que tiene control sobre sus emociones, vamos a decir que está muy conectado con Tiferet. ¿Por qué? Porque las emociones son como un caballo desbocado. Si no, el jinete no lo lleva, si no lo controla, pues el caballo desbocado lo va a llevar no se sabe a qué sitios. Y lo más seguro es que son sitios peligrosos o accidentes. Mientras que el jinete, que es la conciencia, controla sus emociones y por tanto este, puede tener claridad y puede saber discernir entre lo correcto y lo correcto, digámoslo pues entre lo bueno y lo malo, y tiene esa claridad. Esta sefirá nos da esa posibilidad de tener claridad en nuestra vida y, y nos conectamos con Jacob, pero cuando nos conectamos con el caos, en el ruido o con los enredos o con las dificultades en nuestra vida, nos estamos conectando con la oscuridad, y la oscuridad es el juicio, es decir, con esta parte del árbol de la vida que es rigor, definitivamente. Hay que entender que el rigor no es para el ser humano, el rigor es para el lado oscuro, mientras que la bondad es para nosotros y la misericordia, evidentemente, también. Vamos a ver entonces que es la parte central del árbol de la vida, pero también que su carroza, o sea que el personaje importante, la Merkabah de Tiferet, es Jacob. Nosotros, si ustedes han leído, pues seguramente Génesis, más o menos allí del capítulo 24 al 30 y tantos, 32, 33, pueden leer la historia de Jacob que está escrita allí y que es muy interesante y emocionante desde el punto de vista, vamos a decir, como narrativa de una biografía que realmente, pues, como hemos dicho, pues no es una historia. Es un conjunto de conceptos y de códigos que nosotros debemos entender. Y justamente el día de hoy vamos a tratar
de desvelar alguno de ellas. Por ejemplo, Jacob, ¿qué es? Jacob dice que tenía dos tiendas, dos. En esas dos tiendas, una la utilizaba para orar, para hacer oración, y la otra era para meditar. Bueno, perdón, oración y meditación, y la otra era para el estudio. Entonces, él prácticamente no dormía. Él estaba concentrado en su estudio, en la oración y la meditación, y esas son las dos tiendas, lo cual significa que para nosotros también la oración y el estudio son necesarios para lograr el nivel de Jacob en un nivel superior. Ahorita vamos a ver qué significa Jacob, ¿sí? Jacob, si nosotros revisamos en la historia del nacimiento de Jacob, vemos que su madre, que era Rivka, Rebeca en español, estuvo estéril durante mucho tiempo y su esposo, que era pues Isaac, hizo mucha oración y rogó al Señor para que pudiera tener descendencia, porque a su padre Abraham le había prometido pues una gran multitud. Y entonces dice, cómo vamos a continuar el linaje que, que Dios ha prometido a Jacob? Si yo, que soy el descendiente directo y único, bueno, su hermano era Ismael, pero no era hijo de Rivka, sino de Agar. Entonces, él dice, cómo voy a hacer? Ruega tanto hasta que Rivka le hierven, vamos a decir, dos hijos que están en pugna dentro del vientre. Entonces, Rivka se pregunta y al mismo tiempo se pone feliz de que existen dos conciencias peleando dentro de su vida. Por un lado es Jacob y por otro lado es Esav, Esav que es su hermano, ¿sí? Y permítame un segundito, voy a hacer una pausita en lo que le cierro porque tengo aquí unos perritos. Silencio, machos. Una disculpa, ¿eh? Bueno, continuamos. Esos dos hermanos representa Esav la columna izquierda, ¿sí? Mientras que Jacob representa la parte central porque viene del linaje de Abraham y Isaac y a él le van a corresponder la primogenitura. Ahorita vamos a ver. Estos dos hermanos, mientras nos dice la Torá que uno era peludo, pelirrojo, y, y Jacob era una persona, vamos a decir, tranquila, mientras que el otro era cazador y de campo. Cuando cuando nacen ambos, primero sale del vientre Esav y luego sale Jacob. Pero Jacob sale tomándolo del talón a su hermano Esav o Esaú, que le llaman. Y por eso le dicen, mira, este salió agarrando del talón a su hermano y por eso el nombre le vamos a poner de nombre Jacob. Pero ¿qué significa el talón? Él tomó el talón de su hermano porque Esaú representa la conciencia negativa. Esaú crea el linaje de Edom o los edomitas y Jacob desea ser el primogénito, quiere ser el primogénito, pero dentro del vientre hay una manipulación por lo que era estéril esta Rivka y obviamente la conciencia
satánica, porque sabemos que cuando llegan almas a este mundo, hay un filtro de las almas que entran a este mundo por las fuerzas del mal. Y ellos están muy pendientes de que almas justas no entren a este mundo. Y entonces era muy difícil que tuviera entonces, para poder eh, permitir que tuviera descendencia Rivka, tuvieron que colar a uno de su linaje, y es precisamente, aunque tenían sangre de Rivka y de Isaac, de todas maneras ellos, entre comillas, colaron el alma de Esav. Y Jacob quería ser, debería ser el primero. Entonces el primogénito, la primogenitura siempre le correspondería en tal caso a Esaú. Pero Jacob tomó a su hermano del talón. Y Jacob quiere decir talón, obviamente, pero el talón es la parte más baja del cuerpo, pero también es la parte más baja de nuestro nivel de conciencia, ¿sí? Y él salió tomando esta parte de su hermano. Por eso se le llamó de esa manera. Ahora estos dos hermanos crecieron. Con el tiempo, los hermanos vivían de manera muy distinta, mientras que a Jacob le interesaba el estudio, la oración, obviamente pues las actividades cotidianas, pero a Esaf no le interesaba nada. Él estaba conectado totalmente con la oscuridad y con el juicio. ¿Sí? Estaba conectado con la serpiente, que es la que engaña a todos. Por eso una vez la historia de la Torah nos habla de que Esab llegó del campo con muchísima hambre y vio que su hermano Jacob estaba haciendo un plato de lentejas y muy rico. Le dijo, dame de comer, que tengo muchísima hambre. Le dijo, pues te voy a dar si me das tu primogenitura. Dice, a mí qué me importa eso, yo lo que quiero es comer, porque si no me voy a morir de hambre, ¿sí? Y entonces hicieron el primer trato. ¿Qué es lo que sucedió allí? Que Esab compró de alguna manera, o mejor vendió, entre comillas, la primogenitura a su hermano. No le interesaba eso. Entonces, ¿qué significa eso de que por comida no le interesaba la primogenitura? Es decir, esa es la conciencia de inmediatez que tenemos los seres humanos, en que a veces renunciamos por cosas materiales, por placer a veces, por dinero, por poder, por reconocimientos, por control, etcétera, todo aquello que es material y nos importa un comino la espiritualidad. Y en esa inmediatez y en ese ocupar de la vida diaria, como vemos que nos ocurre, porque pues mucha gente dice, no, yo ahorita estoy tan ocupado en mis negocios y en mis cosas y mis cosas aquí que pues ya cuando haya un tiempecito le dedicaré a la espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está comiendo lentejas. No les está interesando la espiritualidad. Están metidos, o a todos nos pasa, de momento estamos tan metidos en las cosas que el mundo, la vida ordinaria, la vida robótica nos está exigiendo, que vamos a dejando para después, para después, para después, aunque dicen, sí, a mí sí me interesa, como no, me interesa mucho la espiritualidad y me interesa saber, ¿no? Pero ¿qué hace uno? Hay tantos elementos del mal con los cuales nos distrae y nos seduce como para no meternos en el estudio profundo de estos temas. Y bueno, no pude porque tenía este compromiso, no pude porque andaba en esto, yo no, pues ya me las sé todas esas. Entonces, aquí está el ejemplo, Carol, de que la conciencia de Sab está dominando sobre la espiritualidad. Y bueno, y es lo que hizo que
Esab de alguna manera, pues, eh, se, se diera ante eso. Nos narra también la Torá que después estaban los hermanos, o más bien Isaac ya entrado en años, y hay una historia que dicen que le dijo Isaac a Esab, hijo, tú que eres un cazador, quiero que me traigas una, pues un animal del campo, me hagas un plato sabroso para que yo me lo coma y después te voy a bendecir, es decir, te voy a dar la primogenitura. Entonces Esab se va al campo a cazar, pero Rivka se da cuenta de lo que está pasando y le dice a Jacob, hijo, esto es lo que está pasando y tu padre le va a dar la primogenitura a tu hermano. Y trama Rivka que cómo hacerlo. Y dice, pero ¿cómo voy a hacer? Mi papá me va a tocar, me va a oler y mi hermano es muy velludo, mientras que yo soy lampiño. Y mi padre sabe el olor de mi hermano y todo esto va a pasar. Entonces, ¿qué sucede? Que Rebeca rápidamente hace la comida, le pone ahí un piel de un animal en sus brazos y le pone la ropa de Esab. Entonces va con Isaac y le dice, tú eres mi hijo, tú eres sí, soy el mismo. Dice, acércate para darte un beso. Cuando se acerca, cuando darte un beso, pues, lo huele. Sí, pues se huele la ropa de su hermano y lo toca en el brazo y lo siente peludo. Dice, no, pues eres tú realmente, ¿sabes? Porque no era la misma voz. Y según la narrativa nos dice, pues que él fue engañado. Bueno, eso es lo que nos dice la historia. En realidad, pues Isaac, a pesar de que era ciego, pues no podía ser engañado. Entonces no hay un engaño. Hay de alguna manera un acuerdo muy al fondo porque Isaac sabía que tenía que darle la primogenitura a alguien y en ese caso tenía que ser a Jacob porque Jacob representa la parte espiritual mientras que Esab era la otra parte. Y, y bueno, regresa Esab y ya le dice, ¿sabes qué? Pues yo ya le di la ya le di la bendición a tu hermano y pues yo ya no puedo hacer otra. Dice, ¿no hay otra bendición que tengas para mí? Dice, es que no la tengo, porque hay una bendición que es muy importante que dice allí Isaac, le dice, todo aquel que te bendiga será bendecido y todo aquel que te maldiga será maldito. Entonces hay un candado ahí a favor de Jacob, que luego le es heredado a Israel. Ahorita vamos a ver esa parte. Aquí hay una serie de situaciones en los que los teólogos y sobre todo en la parte religiosa hay mucha discusión, lo que se llama el pitbull. Pero claramente aquí nos dice que no hay engaño, de ninguna manera. Simplemente hay una astucia de la cual generada por Rivka y evidentemente por Jacob. Y vamos a decir que de alguna manera Isaac también forma parte de ello. Pero entonces, ¿de dónde viene la astucia? Porque al mal no se le puede, o dicen algunos cabalistas, que no se le debe enfrentar o no se le debe combatir de frente, porque muchas veces la fuerza del Satán es tan grande que quizá en ese momento no estemos con la suficiente luz y podamos ser golpeados. Es como cuando
queremos poner con un luchador de sumo y nosotros no damos el peso, pues quién sabe cómo nos vaya a ir, ¿verdad? O en el boxeo, o en la lucha grecorromana, etcétera. ¿Qué sucede? Que la lección para nosotros es que al mal hay que combatirlo con astucia. ¿Cómo podemos buscar? Hay muchos ejemplos, pero aterricemos uno. Yo me quiero levantar, por ejemplo, en la madrugada a estudiar. Mi cuerpo me dice que estoy cansado, necesito seguir durmiendo. Entonces, pues yo no me siento con la energía ni con las ganas de pararme a estudiar. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de alguna manera también un instrumento del maligno. Dice, no, tú lo que necesitas es descansar. ¿Para qué te desvelas? ¿Para qué te madrugas? Luego vas a andar todo lampareado durante el día. Bueno, una manera de poderlo engañar es decir, ay, sí, tienes razón, me voy a dormir. Me acuesto tantito como que me voy a acostar y me paro, pero de inmediato, ¿por qué? Y me pongo a estudiar. Cuando estoy estudiando, hago mi oración y cuando estudio, me doy cuenta, es una experiencia personal y algunos maestros ya también lo han, en su momento también me lo dijeron. Sientes que no te va a alcanzar el día y que vas a estar todo el día. A lo mejor en las primeras ocasiones puede ser que sí, pero en realidad no, porque la misma energía de la oración y de la meditación y del estudio te acompañan todo el día, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que hacen a estas alturas por ejemplo, de mi edad, yo veo como mis hermanos o con otros hacen su siesta normalita y es en la tarde, algo que luego vamos a hablar que no es muy recomendable, claro, un poquito, pero no tanto. ¿Y qué pasa? Que pues que las pilas se bajan, vamos a decirlo de alguna manera. Personalmente yo no hago ninguna siesta, ni mucho menos, especialmente entre semana. Por el contrario, tengo energía suficiente para seguir todo el día. Pero eso es una cosa particular. Sin embargo, te das cuenta que adquieres energía. Finalmente la luz es energía. El alimento es transformado cuando se combustiona en el estómago y te proporciona energía. Entonces, y finalmente, pues la luz, la energía es parte de la luz, ¿sí? Entonces nos dice que al Satán, así como al mal, hay que ser astuto para poder seguir adelante. Bueno, ya me tardé mucho en este punto, pero en realidad no hay engaño. ¿Qué sucede? Que una vez que regresa Esab y se da cuenta de que hay, muere, se siguen viendo los dos hermanos, pero Esab tiene la consigna de matar a su hermano, a Jacob, pero no lo hace por respeto a la vida de su padre, de Isaac. Cuando Isaac deja este mundo, inmediatamente su madre le dice a Jacob, vete de aquí, vete porque tu hermano te tiene toda la decisión de matarte. Y bueno, la narrativa de la Torá nos dice que él sale de Harán y que se iba a ir a ver a un pariente de Rivka, que es Labán, y le dice, bueno, vete de Harán. Harán, el código es la ira, la cólera. Es el obstáculo para evitar subir de nivel cuando tenemos la mayoría, que la mayoría escapa, renuncia. Nosotros nos defendemos, no podemos renunciar mucho, nunca. Entonces Jacob conocía este secreto y sigue adelante y así nosotros tenemos que seguir. Entonces, él sale de Harán y va rumbo a encontrarse con los parientes de su madre para buscar mujer también. Dice, y ahí ve y busca
gente de ahí, pero no te vayas a casar con ninguna cananita. Sin embargo, Esab, cuando escucha que no quisiera que se casara con ninguna mujer de Canaán, Esab sí busca mujer y se casa con él, con una de ellas, diciendo todo lo contrario a lo que la madre les indicaba. Y bueno, pues en su partida, finalmente él jura que va a matar a su hermano y él tiene que huir. Esa es la historia, ¿no? No tengo que repartírsela, pero ustedes ya seguramente se la saben. Y en la narrativa de la Torá dice, y se encontró en el lugar. ¿El lugar qué es? Porque dice que llegó al lugar y entonces él durmió y acomodó una piedra y en esa piedra descansó. Y dice, y soñó que subían y bajaban árboles, ángeles por una escalera, que la escalera estaba en la tierra y que subía hasta el cielo. Esa es la narrativa que se nos da en la Torah. Hay muchas discusiones de carácter religioso que no voy a meter para no meterme en política, pero por ahí no va la decodificación de esto, sino que nos dice que en el lugar, ese es el sitio de encuentro con nuestro Creador, con Akadosh Baruj Hu, con el Santo bendito es Él, y que será un encuentro con Dios y que después será en el monte Moría del templo sagrado, y vio esa escalera, por eso se llama la escalera de Jacob. Le dijo, yo soy el Eterno, y todas las bendiciones, etcétera, etcétera. Cuando nosotros recibimos todas las bendiciones, es decir, cuando nosotros nos desconectamos con ese lugar, es decir, con la escalera de Jacob, lo que estamos viendo de que suben ángeles y bajan, es que nosotros estamos aquí en Malhut, aquí en Malhut, vamos a ver si alcanzan a ver mi flechita de la, de aquí, ok, estamos en Malhut, y la escalera de Jacob es precisamente el árbol de la conciencia, subir todo esto hasta nivel de Keter. Por tanto, ese es el significado de el nombre que le puso el Betel. ¿Sí? Bueno, él sigue, ustedes pueden seguir viendo la historia y por cierto les recomiendo que la lean, ya les dije más o menos en el capítulo 24 al 33 me parece, del Génesis, y será muy interesante que en la próxima clase, si hay alguna duda también, decodifiquemos lo que hay detrás de todo esto. Bueno, seguimos adelante. Bueno, creo que el orden se vino inverso. Entonces, este conflicto duró 34 años. 34 años entre su hermano, pues más bien por los convenios que había, el pleito que había entre hermanos duró 34 años. Entonces, 14 años, Jacob estudió en una yeshiva de luz, y según dice el Zohar que nunca durmió, conectó con una escuela de luz, que es la columna derecha, Gesed, y luego cuando llega buscando a la familia de Rivka, conoce a Raquel o Rachel, ahí precisamente en el pozo de agua. Y luego cuando llegó con Labán, él amó tanto a Raquel que Labán le puso la trampa. Dice, ¿quieres casarte con Raquel? Dijo, sí. Pues tienes que trabajar 7 años. ¿Y qué sucedió? Le puso a Lea, entonces tuvo que casarse con Lea. Labán le puso la trampa. Y entonces dijo, no, es que yo realmente no quiero casarme con Lea, sino quiero casarme con Rachel. Ah, bueno.
¿Quieres trabajar con Raquel? Pues vas a tener que trabajar otros 7 años. Y entonces se casó con ambas. Y todavía estuvo trabajando 6 años más por el rebaño que le pertenecía. Bueno, ¿qué significa todo esto? Primero, Labán es un brujo oscuro, ¿sí? Los primeros 7 años estuvo con Lea, es decir, con una alma hermana de él, y luego 7 años con Rachel, es decir, tuvo que trabajar 7 sefirotes inferiores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los 6 años, que son las Serampín, que es decir, para poder tener su ganado, porque Labán le decía, bueno, pues es que tú ya tienes más ganado que yo, lean la historia, ¿no? Y dice, bueno, pues esos seis años tuvo suficiente ganado, significa que trabajó estas 6 sefirot, ¿sí? Bueno, finalmente, pues él casó con ambas y, y luego tuvo que salir de Labán, pues para hacer vamos a decir, su propia familia, su propio destino, ¿sí? Finalmente, dice que Lea lloraba mucho porque Jacob quería más a Rachel. ¿Cuál es el significado de que Lea significaba más a Rachel? Quería más a Rachel. Vamos a ver ahorita. Para entender esto, vamos a ver qué sucedió. Jacob es igual que Israel. Cuando él viene de regreso para su tierra, que ya su padre y se iba a fundar un nuevo pueblo, pues ya venía con su familia, ya venía con sus hijos, y Esab se da cuenta de que su hermano viene y se va con 400 hombres porque lo va a matar. ¿Y qué sucede? Que en el cruce del río, él se da cuenta que dejó una botellita de aceite y deja todo, deja a su familia, deja obviamente a sus hombres encargados de su familia, y esos hombres a los que habla la escritura no son más que una serie de ángeles. Esos ángeles, les dije, a ustedes les voy a encargar el cuidado de mi familia, mientras yo tengo que ir por esa botellita de aceite, pero en realidad no iba por esa botella, bueno, iba por una botellita de aceite que parece ser que es insignificante, pero realmente esa botellita de aceite significa la unción de un nivel muy superior. Y en ese regreso se encuentra ¿con quién? Con el ángel de Esab, es decir, con él, bueno, lo voy a decir de manera pedagógica, se encuentra con con Samael, y tienen una lucha muy fuerte entre él, y empiezan desde la noche a luchar hasta el amanecer. Durante toda esta lucha contra un ángel, que es el ángel de Sab, se lo logra vencer y le dice, has prevalecido contra mí y suéltame porque ya está amaneciendo. Y le dice, no te voy a soltar hasta que me digas tu nombre. Y el otro no le quería decir el nombre del ángel de la oscuridad. Y entonces dice, por mandato del santo bendito es él, y una vez que prevaleció sobre la oscuridad, dice, ahora no te vas a llamar Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel. Y aquí es cuando decimos, bueno, ¿cuál es el significado de Israel? Israel significa cerca de él, Yashar él, o sea, cerca del Creador, o Roshli, que también es la cabeza,
Bueno, o tiene otros significados. ¿Qué quiere decir? Que él cambió de ser Jacob, de ser talón, recordemos la historia, de ser talón es la parte más baja del cuerpo, y Rosh, que es la cabeza, de talón a cabeza. ¿Qué quiere decir? Que subió todo el árbol de la conciencia, es decir, todo el árbol de la vida, y llegó del nivel más bajo de lo que es Malhut, talón, hasta llegar al nivel más alto, que quiere decir que fue de talón a cabeza llegando a un estado espiritual superior porque venció a toda la oscuridad, al ángel hasta que lo venció y él obviamente dijo, pues me ha vencido. Bueno, entonces por eso se va a llamar Israel, razón por la cual el significado de Israel es para toda aquella persona que eleva a un estado de conciencia superior que de ser de talón, es decir, de la vida robótica, de la vida física, de lo que nos trae acá abajo atorados, hasta llegar a un nivel espiritual muy alto. Por eso decimos que Israel es un estado de conciencia superior, ¿sí? Y ese es el significado, no el significado que todo mundo entiende, que Israel es un nativo del país allá. Bueno, Israel realmente no se llamaba Israel hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando adoptan el nombre. Pero en realidad Israel ese es el Estado que viene desde miles de años, cuando existe este encuentro. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿por qué, por qué tanto amaba tanto Jacob a Rachel, más que a Lea? Porque Rachel es la madre de este mundo físico, donde si nosotros vemos en la Séfira de Yesod es Joseph y Benjamín o Benjamín, son los hijos de Rachel, pero representan el estado de físico más, el nivel de Malhut. Por eso dicen que Rachel llora por sus hijos. ¿Por qué por los hijos? Por los hijos físicos, por los que estamos aquí viviendo en este mundo físico. De ahí viene lo del hilo rojo que se envuelve en la tumba de Rachel para proteger a quién, a los de la energía negativa en este mundo físico contra el mal de ojo y la mala vibra. Pero Lea representa el mundo espiritual, el mundo de Serampín, mientras que Rachel, la parte de abajo, una vez que se le cambió el nombre a Jacob, a Israel, entonces ya Israel amó más a Lea. Y ya Lea dejó de llorar porque no era que se muriera de sentimiento, porque no lo quería Jacob, sino porque no estaba despierto suficientemente y no estaba el estado de conciencia abierto y por eso Lea ya fue amada por Israel. Y ahora, si nosotros vamos en la tumba de Macpelá, ¿quién está enterrado ahí? Jacob y Lea, aparte de los demás patriarcas y matriarcas. Entonces, ella está en la tumba de Macpelá, mientras que Rachel está en el camino, la tumba está en el camino, por eso que representa el mundo físico. Y ambas son necesarias para completar el mundo espiritual. Por tanto, Jacob ya amó más a Lea. Y cuando entendemos que por qué lloraba Lea, pues de qué, porque quería más a Rachel, parecería como si fuera un arranque de celos. Y pues qué tenía Rachel que no tenía a Lea, pues estaba más bonita, o qué pasaba. Ese nivel de análisis de la Torá, no, definitivamente detrás. Por eso la importancia de estudiar la Cábala para poder decodificar estos códigos, ¿sí? Cuando, cuando Israel luchó contra el ángel del mal, es decir, es para nosotros un libre albedrío. O tenemos la posibilidad de elegir el bien, la luz, porque intrínsecamente ya tenemos el mal. Entonces, reconocer el mal que tenemos y transformarlo en bien. Entonces, reconocer la honestidad, reconocer la mentira, reconocer los errores y las faltas
Y todo esto para nosotros elegir el bien. A veces es necesario entrar en la profundidad del mal, es decir, a hacer una introspección. La introspección normalmente es dolorosa porque no nos permite reconocer dónde estamos fallando, especialmente cuando otra persona nos lo señala. Y es que no lo queremos aceptar muy bien, pero no es que seamos nosotros, es el ego, es la conciencia satánica que se resiste al cambio. Entonces tenemos que salir de lo profundo del mal y hacer un cambio. Eso es luchar contra el ángel de la muerte, ¿sí? Porque incluso el ángel de la muerte lo hirió una vez que amaneció y que regresó con su familia, lo hirió del nervio ciático, porque sabemos que el cuerpo tiene 365 tendones, ¿sí? Y el nervio ciático es el 365, le corresponde al oponente. Y de ahí se generó, bueno, no se generó de ahí, se generó después, pero de ahí está la semilla del 9 de Av, que es el día del oponente, ¿sí? Entonces, ese es el día, le hiere en el nervio ciático y por eso viene renqueando cuando sale de ahí. También Jacob tuvo problemas sexuales y el problema sexual ataca directamente al tendón del ciático, ¿sí? Y ese es un secreto que debemos saber, ¿sí? Posteriormente, más adelante, de ahí sale el 9 de Av, es decir, el día de Tisha B'Av, que es el día del oponente, que hacemos un ayuno para superar los deseos del cuerpo por darle alimentación al alma. Entonces, aquí estamos conectando con Tiferet, ¿sí? Entonces, el alma gemela, entonces, de Jacob, de Malhut, es Rachel. Y el alma gemela de Seirapin, entonces es Lea. Ese es el significado de estas dos mujeres que Labán tramposamente lo puso, pero en realidad de hacerle un mal, por el contrario, le hizo un bien de manera a largo plazo, porque muchas veces pensamos que el mal nos afecta de momento, pero a la larga, aunque nos hace sufrir, a la larga encontramos un beneficio, sobre todo si nosotros estamos trabajando internamente. Bueno, y finalmente, para concluir casi esta clase, el nombre que le corresponde a Tiferet, el nombre de Dios que le corresponde a Tiferet es Yud He Vav He. Es decir, el nombre de Yud He Vav He es prácticamente todo el árbol de la vida. Sabemos que entre Keter y Jogma está la Yud, en Binah está la He, y en Seir Pin, en estas 6 sefirot, está la letra Vav. Por eso la letra Vav tiene un número, su gematria es de 6, que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la Yud, que está aquí, su número es 10, que corresponde a todo el árbol de la vida. Y aquí tenemos la He, que su gematria es 5, mientras que tenemos la otra G acá abajo en Malhut, y lo cual es 5 más 5 nos da 10, también tiene todo el árbol de la vida. Pero para completar el árbol de la vida, nosotros debemos conectar Malhut con Binah para estar conectados con el árbol de la vida. Por eso el nombre de Dios que le corresponde a Tiferes es Yud He Vav He. Entonces, ¿qué significa? Rajamín. Rajamín significa que viene bueno, Rajamín significa la misericordia. La misericordia viene de la palabra rehem que significa útero. Entonces, la misericordia de la madre por su bebé. Si nosotros queremos unir Malhut con Tiferet, es decir, estos dos estados de conciencia, nosotros nos encontramos aquí abajo, pero queremos subir a este estado de conciencia
Tenemos que hacer todo lo que estamos aprendiendo, pero también en la meditación tenemos nombres de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios de Malhut? Es Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Y de Tiferet, Yud, He, Vav, He. Entonces, hacemos una trenza entre ambos nombres. Y así, nosotros traemos la misericordia de Tiferet a Malhut. ¿Y qué es la misericordia? Es decir, traer todos esos decretos tan negativos que hay aquí abajo, hacemos que la misericordia fluya a través de la columna central hacia Malhut. Si en un momento dado en nuestra vida estamos pasando situaciones complicadas y queremos que Dios nos dé misericordia o a otras personas, tenemos que hacer una meditación de estos dos nombres, ¿sí? Que algunos sitios geográficos, algunos pueblos, ciudades, está la situación muy complicada, meditamos estos dos nombres y somos como una luz en la oscuridad. Nuestro poquito grano de arena hace que hayan grandes cambios, como aquella historia del pajarito que quiso apagar el incendio del bosque y se rieron de que cómo es posible que con ese piquito y esa agüita iba a apagar el incendio. Pues yo hago lo mío. Cuando Dios se da cuenta del trabajo de este pajarito, esta historia que ustedes ya saben, pues entonces él suelta un tormentón y apaga todo el bosque, pero gracias al esfuerzo de esto. Evidentemente el piquito no iba a apagar el incendio del bosque, pero la acción espiritual de ese pajarito, que en este caso somos nosotros, hace que se derrame toda la misericordia para acá. Entonces, queremos apagar un fuego aquí, activemos esa llave, ese grifo, y que se venga toda el agua. Es como está el estanque. Entonces, abrimos el grifo para que se venga todo hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el nombre de Dios, aquí lo voy a señalar, Yud, He, Vav, He. Hacemos una trenza, se llama un yehud, con Aleph, Dalet, Nun, Yud. Aleph, ¿dónde está el indicador? Aquí se me pierde un poquito en esta máquina. Entonces es Aleph, Dalet, Nun, Yud. De manera que tenemos ambos nombres, tenemos Aleph, Dalet, Nun, Yud. Tenemos Adonai y Yud, He, Vav, He. Este es para bajar la misericordia. Y subir la petición es a la inversa. Primero ponemos Adonai y luego Yud He Vav He. Meditar ambos nombres hace que la misericordia baje a este mundo. ¿Sí? Bueno, y finalmente, cuando está la conexión de Gesed con Tiferet, traemos un nombre de Dios, que el nombre de Dios de Gesed, ya antes lo he visto, es Alev Lamed, que es Él. Él, Yud Ke Vav He, trae la bondad y la misericordia a este mundo y hay ángeles protectores. Así como Jacob encargó a su familia, nosotros, por ejemplo, cuando salimos de viaje, hacemos la oración de los malajim. No sé si ya se las envié en alguna ocasión, pero se las digo al revés. Primero lo voy a decir en español. Cuando salimos de nuestra casa, cuando salimos de viaje, eh, a carretera o en vuelo o lo que sea, decimos, en el nombre del Dios de Israel, pongo a mi derecha a Mijael con la llama azul o con el color azul. A mi izquierda a Gabriel con el color verde, con la llama verde. Al frente, Uriel con la llama amarilla o dorada. Y en la parte de atrás, a Rafael con la llama violeta. Y en mi cabeza pongo a la Shejina con el color blanco cubriendo todo. Esa es una oración de una protección tremenda, probadísima, que cuando sales de viaje no te va a suceder absolutamente nada negativo. En hebreo se dice, Beshem Adonai Elohei Israel, mi Mijael, mi Shmuli Gabriel, mi Lefanai Uriel, mejor ahí refuael, Beal Rosh y Shehinat El. Es decir, esta oración nos permite protegernos de cualquier situación,
peligrosa cuando salgamos de nuestra casa, porque saliendo de nuestra casa siempre el ángel del mal, el ángel de la muerte está acechando hacerle daño a las personas. Y con esto, aparte de las oraciones matutinas, con esta oración, yo la practico siempre que salgo de viaje, por ejemplo, ahorita que ando por acá, pues siempre hago esa oración. Y bueno, pues también está recomendada para ustedes, ¿sí? Bien, pues hasta aquí tenemos la grabación. Si hay alguna pregunta sobre el tema, vamos a continuar la segunda parte dentro de 8 días. Y estoy atento a cualquier pregunta que se nos pudiera este, presentar. O sea, trataré de responderle. Respecto a ese encuentro de Jacob con su hermano, que su hermano lo quiere matar, cuando el ángel de Jacob, que en este caso es Yud-Keved-He, se le presenta en un sueño a su hermano Esab y le dice, déjate de pensar lo bueno y lo malo contra tu hermano, porque se decía que iba a ser el primogénito, se le iba a servir su hermano. Y en lugar de llegar y con deseo de matarlo, lo que hace es lo abraza, lo besa y se pone a sus pies. Hasta que el deseo de querer asesinar a su hermano se convierte totalmente en algo, la otra cara de la moneda. Entonces, ¿cómo se puede uno explicar que eso realmente haya ocurrido? Bueno, desde el punto de vista ya práctico para nosotros, porque todo esto siempre es un mensaje, es un código para nosotros, es que cuando una persona tiene un conflicto con otra persona, el ángel guardián de ambos, él puede meditar y hablar con su ángel guardián y decirle, yo tengo este problema con esta persona y no nos podemos entender acá en este mundo físico. El ángel guardián de una persona y el del otro se ponen de acuerdo, se arreglan y mira, milagrosamente el conflicto se acaba. Es exactamente lo que ocurrió con él. El ángel se le presenta a Esab y eso nos quiere decir también que entre los hombres, entre hombres y mujeres, los seres humanos, no tenemos ningún problema. Nos amamos mucho en lo profundo. Lo que pasa es que las conciencias y la manipulación del mal hace que las personas se odien. Pero cuando a nivel espiritual esos ángeles entienden, el conflicto acá abajo se acaba. Y eso es lo que debemos de saber. Por eso hemos dicho que los problemas que existen en este mundo aquí abajo deben debemos de trabajar en el mundo espiritual, es decir, en nuestras malas midot, en todo la oración, en el conocimiento, en el aprendizaje, en la sabiduría, para que los asuntos de abajo se puedan arreglar. Si los problemas del mundo, todo mundo estuviera consciente, las personas, de que este conflicto es generado en el cielo, no habría ni pleitos, ni demandas, ni guerras, ni conflictos, ni toda la serie que hoy estamos viviendo. Es exactamente el mensaje que nos quiere dar ese encuentro entre Esab y su hermano. Por tanto, nunca, ni por equivocación, Jacob iba a matar a su hermano. En el momento que le dijo su hermano, yo me voy por mi lado, dijo, tú te vas por mi lado y te voy a dar tanto de ganado y tanto de bienes, dijo, no me hace falta, porque tengo mucho más y suficiente. Entonces se van por caminos diferentes. El conflicto de Sab no tiene nada que ver con Jacob. Es un conflicto y es otra historia muy diferente que, bueno, de eso vamos a hablar más adelante porque nos tomaríamos prácticamente toda la clase. Pero muy interesante tu pregunta.